Jesús. Amén. Porque, hermano, así como nosotros hemos conocido la ciudad, tenemos que saber también, tenemos que conocer la doctrina del nombre del Señor Jesús y la historia de la iglesia cristiana del nombre de Jesús. Para que así, hermano, vengan corrientes o doctrinas diferentes y a usted no lo puedan mover. Porque tristemente, hermano, yo he conocido a algunas personas que han caminado en esta doctrina del nombre de Jesús y de repente los vemos en otras iglesias porque no entendieron, tal vez porque no escudriñaron la palabra del Señor y ahora ya no alaban al Señor, al único y soberano Dios. Amén. Y es por eso, hermano, que es muy importante conocer la historia de la iglesia cristiana del nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Así que, hermanos, puestos de pie, les voy a pedir que me acompañen a leer en la primera de Timoteo 4:16. Indíqueme con un amén cuando lo tenga, hermano. ¿Lo tenemos? Gloria sea al Señor Jesús. Puestos de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así en el nombre de Jesús. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Poderoso Dios, maravilloso eres, Señor Jesús. En esta noche, bendito Dios, le pido que sea usted obrando de una manera muy especial, Señor, que sea usted permitiendo que yo pueda exponer este tema que usted me ha dado, Señor Jesús. Yo le pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor, que sea usted abriendo sus corazones, sus oídos, Señor, y que su palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, por unos momentos, pero denle una fuerte alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos, como ya le había dicho, es muy importante conocer el lugar donde usted vive para que no se pueda perder. Porque si le dan una dirección diferente o un poco más alejada, hermano, usted puede ser que se pierda. Pero también es pero muy importante, hermano, de la doctrina que usted y yo estamos aprendiendo. Y sabemos, hermano, que estamos en una doctrina, la doctrina apostólica, la doctrina, hermano, de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Amén. Y es importante, hermano, que usted y yo podamos entender todo esto, hermano, porque de esta forma no nos vamos a ver comprometidos a que de repente llegue una doctrina falsa o una doctrina inventada por hombres y usted y yo nos podamos ir con esa corriente. Amén. Gloria sea al Señor Jesús, hermano. Es muy importante que nosotros, usted y yo, aprendamos todo esto, hermano, porque como dice el apóstol Pablo, le estaba diciendo a Timoteo, con esta doctrina te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque no se trata solamente de nosotros, hermanos, se trata también de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros sobrinos, tal vez de cada uno de nuestros nietos, hermano. Y no solamente eso, están todavía los demás familiares, vecinos, compañeros de trabajo, a los cuales usted y yo, hermano, tenemos que predicarles la verdadera doctrina. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos tenemos aquí familiares que no son convertidos? Yo creo que todos tenemos familiares que no se han convertido en el camino del Señor, que están por allá, que tal vez nadie les ha hablado o que tal vez ya les hablaron, pero en una forma errada, en una forma equivocada. Entonces el trabajo de nosotros, hermano, es el mostrarles el verdadero camino, el cual usted y yo seguimos.
Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Esta historia, hermano, tal vez es muy antigua, muy vieja, pero es la única y la verdadera. Es la historia de la iglesia cristiana del nombre de Jesús. Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero verdaderamente no son cristianos. Se dicen cristianos, pero no lo son. Y aproximadamente, hermano, 100 años después, hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 100 años después, murió el último de los apóstoles, el gran profeta Juan. El profeta Juan, hermano, murió allá, exiliado en la isla de Patmos, donde él estuvo ahí, hermano, la bendición que le dio el Señor de poder escribir el libro del Apocalipsis. Ahí él pudo escribir ese libro, hermano, de Apocalipsis, en el cual, hermano, usted y yo podemos entender muchas cosas, aunque muchas cosas todavía están sin revelar. Pero eso, hermano, lo vamos a entender algún día, cuando estemos allá con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Cuando el apóstol, hermano, este profeta Juan murió, también, hermano, como que se apagó un poquito ese fervor, ese fuego que había. Ya no había, hermano, profecía. Ya no había quien predicara la palabra del Señor, porque ya no había predicadores, ya no había apóstoles, ya se habían muerto todos. Así que, hermano, como que la iglesia fue apagándose poco a poco. Y esto, hermano, me recuerda a un versículo que dice que nos dice que avivemos el fuego que hay en ti. Y hasta hay un canto sobre esto. Hermano, es que se había apagado ese fuego fervoroso. Ya no había predicadores, ya no había apóstoles. Y es por eso, hermano, que ahí, hermano, empezó la edad oscura de la iglesia cristiana. ¿Usted ha escuchado o ha oído, hermano, de este asunto? La edad oscura de la iglesia cristiana. Por lo mismo, como ya no había quien predicara, como ya no había ese fervor, hermano, ya no había quien estuviera profetizando, hermano, entonces la iglesia cristiana del nombre de Jesús se vino apagando poco a poco. Lastimosamente, hermano. Pero déjeme decirle una cosa. La iglesia del Señor nunca se va a acabar. Amén. Aunque el enemigo haga que mengue, pero nunca se va a acabar. Amén. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es esta misma que todavía está de pie. Aleluya, amén, y nunca va a caer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Denle una fuerte alabanza a nuestro Dios, hermano. Aprovechando, hermano, de esta decadencia que la iglesia cristiana había caído, la edad oscura, hermano, donde estaban, como le digo, no había quien predicara, no había quien defendiera la doctrina, como quien dice. De eso se aprovechó, hermano, un sacerdote que había nacido allá en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Ese sacerdote, hermano, aprovechándose de que ya no había quien le contendiera. Ya lo que él decía era que no había solamente un Dios, sino que había dos dioses. Este hombre traía esa doctrina del dualismo. Tal vez ustedes no lo han escuchado, tal vez sí, pero yo quisiera hablarles un poquito de esto, hermano. Este hombre, y no era cualquier hombre, hermano, este hombre era un teólogo. Él sabía lo que estaba hablando y sabía lo que decía. Y él, hermano, estaba basándose en el versículo de Juan 14:28. Él hablaba sobre este versículo donde dice que el Padre es mayor que yo. Este versículo él lo usaba, hermano, para poder así decir y proclamar, hermano, que solamente había un Dios poderoso y que había un Dios pequeño, que era nuestro Señor Jesucristo.
Él decía que eran dos dioses, uno grande y uno pequeño, o uno junior, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Y sabe, hermano, que esa doctrina o esa enseñanza fue ganando mucho terreno. Ya hasta muchos cristianos se habían cambiado, como quien dice, de doctrina, y empezaban a creerle a este sacerdote que se apellidaba Arrio. Pero sabe, hermano, que también este hombre, proclamando y tratando, hermano, de meter esta doctrina nueva, una doctrina, hermano, que no tiene bases bíblicas, porque por ese versículo solamente no se puede basar una doctrina, porque la doctrina del Señor Jesucristo, hermano, tiene muchísimos versículos en los cuales usted y yo nos podemos dar cuenta que es la única doctrina verdadera. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es la doctrina verdadera la que usted y yo oímos, la que usted y yo predicamos. Amén. La que se predica en esta iglesia es la doctrina verdadera, la única, la original. Gloria sea al Señor Jesús. Después de esto, hermano, hubo mucha disputa, mucha pelea por esta nueva doctrina. Entonces, ahí fue cuando el emperador romano Constantino llamó a hacer el primer concilio ecuménico, que se realizó allá en la ciudad de Nicea en el año 325. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Él empezó a hacer esto, hermano, supuestamente para tratar, hermano, de arreglar esas diferencias que había. Pero déjeme decirle, hermano, que en ese concilio ecuménico quiere decir mundial, que iban a ir todos los sacerdotes representantes de todas las iglesias, de los cuales solamente acudieron 300 personas, hermano, que yo creo que eso no es algo mundial. No es mundial, porque si fuera mundial, yo creo que tendría que haber miles de personas ahí. Pero solamente 300 personas acudieron a este llamado del emperador romano Constantino. Y sabe, hermano, que una de las cosas lo que él más quería hacer, y estaba haciéndolo, hermano, el tratar de esa doctrina que había tratado de meter este Arrio, él fue y dijo que era una herejía. Y entonces, en ese concilio, hermano, donde se pusieron de acuerdo estos sacerdotes, clérigos y todos los que asistieron a ese gran concilio de Nicea, se pusieron de acuerdo, hermano, y ahí fue donde inició la iglesia trinitaria, la iglesia que cree en 3 dioses. Y se acordó, hermano, que esa doctrina iba a ser la universal, que era universal esa doctrina supuestamente. Así lo estaba llamando en ese concilio. Y estaban diciendo, hermano, que la doctrina que había tratado de imponer Arrio era una herejía, y que ahora la doctrina trinitaria, el que no creyera en esa doctrina, lo iban a tratar como un hereje también. Entonces, todo el mundo, como quien dice, estaba obligado a creer en esa doctrina. Estaban obligados, porque si usted decía que no creía en esa doctrina, lo tildaban de hereje y que estaba loco. Eso es lo que decían, cuando yo pienso que ellos eran los que verdaderamente estaban locos. Gloria sea al Señor Jesús. Denle una fuerte alabanza a nuestro Dios, hermano. En ese concilio de Nicea, hermano, se hizo oficial la religión
la doctrina de los tres dioses. Pero esto, hermano, no es nuevo. Esta disputa, esta pelea, hermano, siempre ha existido. Y si nos remontamos, hermano, en el Antiguo Testamento también ya había ese tema que disputaban y que peleaban y que había muchos dioses. Esos pueblos politeístas que creían en muchos dioses. Y hubo una ocasión en que el profeta Elías, hermano, estaba orando porque se iba a enfrentar a 400 profetas de Baal. Y él decía que él era el único que quedaba. Y hermano, nos podemos dar cuenta que tal vez él se sentía solo. Y por eso él sentía que era el único de los profetas que quedaban, hermano. Pero hay un versículo, hermano, en el Nuevo Testamento donde dice nuestro Señor Jesucristo que Él había guardado 700 profetas que no habían doblado rodilla ante Baal. O sea que Él no estaba solo. Se sentía solo tal vez porque en ese momento estaba solo. Y hay veces, hermano, que usted y yo nos sentimos solos en algún problema, en cualquier situación. Pero no es que no han doblado rodilla, hermano, pero está nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que está detrás de cada uno de nosotros. Y Él es el que nos ayuda, hermano, a poder vencer la tentación, a poder vencer, hermano, el mal, la mentira, el pecado. Él es el único que nos puede ayudar en esta. Así que, hermano, no se sienta solo. Hay alguien que está detrás de usted y cada uno de nosotros. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Den una fuerte alabanza a nuestro Dios. Este profeta, hermanos, se estaba enfrentando, dice en Primera de Reyes 18-19, hermano, a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Y es por eso, hermano, tal vez que él se sentía solo, pero no estaba solo. Aunque el enemigo venga y le diga que usted está solo en la lucha, que usted en su familia es el único que cree en el nombre de Jesús, sabe que el Señor está aún con usted. Amén. Y nos da la fuerza, la gracia. Él nos da palabra, hermano, para que nosotros le hablemos a nuestros familiares. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted le ha hablado, hermano, a algún familiar suyo? Es muy importante, hermano. Gracias a Dios, usted y yo estamos aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha dado la salvación. Pero esta salvación, hermano, usted y yo tenemos que compartirla con nuestros amigos, con nuestros familiares, primeramente. Y si usted les ha hablado, hermano, qué bueno, le felicito. Pero si aún así no se han convertido sus familiares, insista, hábleles, hermano. Porque qué triste sería, hermano, que usted y yo seamos salvos y que algún día, hermano, estemos allá en el cielo y nos podamos ver. Qué bueno, qué felicidad. Pero en nuestros familiares, yo creo que no nos daría mucho gusto verlos en otro lugar. Así que, hermano, es una responsabilidad que recae en nosotros el poder alcanzar la salvación de nuestros propios hermanos y familiares. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora, hermano, después de haber visto este simulacro, como quien dice, de estas doctrinas que se trataron de infiltrar, hermano, de la doctrina dualista y de la doctrina trinitaria, hermano, podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del 1 al 4, hermano, cuando dice que llegó el día de Pentecostés, hermano. Este es el día, hermano, en que verdaderamente nació la iglesia apostólica del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este día, hermano, el día del Pentecostés,
porque estaban todos juntos ahí unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Allí fue, hermano, donde nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, la iglesia primitiva del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo tiene que aprender bien usted, hermano, porque van a venir doctrinas, como le digo, doctrinas falsas que le van a hacer creer, que le van a hacer creer a usted otras cosas diferentes. Pero usted y yo podemos ver en este libro de los Hechos, y en todo, hermano, en todo el Nuevo Testamento nos habla y nos explica que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hablaban y predicaban en el nombre de Jesús. Amén. Bautizaban, sanaban enfermos, levantaban cojos, le daban vista a los ciegos, todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Denle una fuerte alabanza a nuestro Dios. Ese fue el inicio, hermano, de la iglesia cristiana del nombre de Jesús, porque dice, hermano, que también en Hechos 2:41 y 42 dice: entonces los que creyeron fueron bautizados y se añadieron como 3,000 almas. 3,000 almas, hermano, se bautizaron en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor Jesús. Usted se imagina, hermano, con una predicación que se bauticen 3,000 almas. Y hay veces, hermano, que uno, bueno, yo no, pero los pastores, los evangelistas, los que predican de la doctrina, están batallando y batallando para que un alma se bautice. Y tal vez duren meses, años, pero en una sola predicación, hermano, se bautizaron 3,000 almas. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesús. Son dos hechos, hermano, muy importantes, los cuales nos indican, hermano, que ahí es el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hermano, también se inició la persecución de los cristianos. Gloria sea al Señor Jesús. Y esto, hermano, lo podemos ver en Hechos 5:25 al 39, hermano, donde dice la palabra del Señor, hermano, que cuando ellos, los apóstoles, se hallaban predicando en el nombre de Jesús, hermano, había una gran controversia, hermano, y estaban siendo perseguidos. Y había personas que los querían matar, que los querían entregar en la cárcel para que los azotaran, para que los castigaran. Y todo esto, hermano, redundó en que la iglesia del Señor Jesucristo se expandió. Tal vez muchos dirían que era malo para la iglesia, pero yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque cuando uno está, hermano, en una situación tan difícil, tan apremiante, hermano, es cuando uno saca ideas, cuando uno saca algo diferente y que puede realizar cosas mejores que de las que ha hecho hasta ese momento. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Y de esa forma, hermano, sucedió en ese entonces, porque los apóstoles estaban predicando en el nombre de Jesús, y había personas que les decían que no predicaran en ese nombre. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Y ya los tenían, hermano, ya estaban, como quien dice, para llevarlos a la cárcel. Pero sabe que en ese momento salió Gamaliel, un maestro de la ley, y cuando él veía que los tenían amordazados y que ya estaban a punto de llevárselos a castigarlos, tal vez a matarlos, Gamaliel fue y se enfrentó a todos ellos y les dijo: ¿saben de qué? Sáquenlos a los apóstoles un momento para afuera, quiero hablar con ustedes. Y fue y les dijo y les dio un consejo. Y les dijo:
Antes de estos hombres había aparecido otro que se llamaba Teudas y había levantado un grupo fuerte, como 400 personas que le seguían. Pero dice una historia que yo leí extrabíblica, que a este hombre Teudas lo mataron. La palabra del Señor no enseña esto. Aquí dice que murió y esos hombres que le seguían fueron dispersados. Pero después de él, hermanos, también llegó otro hombre, Judas el Galileo, que también formó otro grupo grande de personas que le seguían y estaban dispuestos a hacer lo que él les enseñaba y lo que les decía. Pero de igual manera, dice la palabra del Señor, que murió y estos hombres fueron dispersados. Es por eso, hermano, que Gamaliel les enseñaba y les decía, les aconsejaba: si esta doctrina que traen estos hombres es de hombres, pues va a desaparecer, pero si es de Dios, cuídense, mejor ni se metan con ellos, porque si esta doctrina es de Dios, ustedes están en un gran peligro. Y la doctrina del Señor permanecerá y permanece para siempre, y es la misma doctrina que hoy en día se predica. Usted dirá, ¿permaneció o no permaneció? Tal vez la doctrina que traían Teudas y la que traía Judas no permanecieron, pero la doctrina que traían los apóstoles es la misma que se sigue predicando hoy en día. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Así que, hermano, en esta noche yo quiero que usted entienda esto. La iglesia del Señor Jesucristo, del nombre de Jesús, fue fundada en ese día de Pentecostés. En ese día que se repartieron, que estaban 120 unánimes juntos, orando, predicando, que estaban todos unánimes. Allí donde se derramó la presencia del Señor Jesucristo, que fue la primera vez. De ahí en adelante, hermano, viene corriendo esta iglesia. Amén, aleluya. Y esta iglesia no va a parar. Amén. Así se vengan vientos y fuertes tempestades, hermano. Haga de cuenta que usted y yo somos como la palmera, que nos doblamos, pero cuando pasa la tempestad nos enderezamos nuevamente. Aleluya. Y estamos bien parados, firmes en la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Así que, hermano, usted y yo debemos de entender y comprender claramente, hermano, esta doctrina en la cual usted y yo estamos parados, para que en un momento futuro, tal vez, y ojalá y que nunca lleguen, van a venir personas que le van a tratar de inculcar nuevas creencias. Hay veces, hermano, que está uno en su hogar, en su casa, y de repente llegan a la puerta los testigos de Jehová, los disque testigos de Jehová, y están tocándole a él. Y usted se asoma por el agujerito ahí. Son los testigos de Jehová, ni les hablan mejor. Que se vayan. ¿Sabe qué, hermano? Ábrales la puerta y explíqueles la doctrina verdadera en la que usted y yo estamos. Y si usted lo hace, hermano, va a ver que otra vez que quieran pasar ahí, se van a acordar y no, mejor vamos para otro lado, van a decir, porque le van a tener miedo tal vez a la doctrina que usted y yo profesamos. Amén. No le tenga miedo, hermano. Enséñeles que ellos son los que están equivocados, que ellos son los que están errados, que nosotros somos los que estamos en la doctrina verdadera. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Dice en Mateo 24:13, hermano, que usted y yo tenemos que permanecer hasta el fin para ser salvos. Amén.
¿Usted quiere ser salvo, hermano? Tiene que Amén. prevalecer en esta doctrina, porque sabemos que es la doctrina verdadera. Y tenemos que entender y comprender, hermano, toda la escritura de nuestro Señor Jesucristo, porque no queremos perecer. Amén. Dice en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo del Señor Jesucristo en la antigüedad, muchos perecieron por falta de conocimiento. Pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo estamos en una iglesia donde nos enseñan, donde se nos predica, hermano, donde se nos da sanidad, donde se nos da, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús. Y sabemos, hermano, que esa es la doctrina verdadera, porque dice Juan, 1 Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria sea al Señor Jesús. Denle una fuerte alabanza a nuestro Dios, hermano. Fuerte, hermano, fuerte, fuerte, fuerte. Él es el único y verdadero Dios, y estamos en el verdadero Dios. Amén. Así que, hermano, cuando vengan con una doctrina falsa, una doctrina inventada, hermano, usted va a tener con qué defenderse. Usted tiene muchísimos argumentos aquí en la Biblia. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Y usted, hermano, ya no se va a perder como lo hacía yo los primeros años de mi vida en esta ciudad. Y como le digo, que me compré un mapa para ir conociendo poco a poco la ciudad. En esta noche, hermano, mire, este es el mapa suyo, el mapa mío, Gloria a Dios. para poder alcanzar la salvación. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Denle una fuerte alabanza al Señor, hermano. Esta es la enseñanza que yo he traído para esta noche. Yo espero, hermano, que sea de bendición para su vida. Hermano, para mí ha sido una gran bendición y don. Gracias al Señor por esta oportunidad. Denle una fuerte alabanza a nuestro Dios, hermano.